Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es jueves 28 del mes de julio. Bendigo y alabo a Dios que nos regala un día más, que nos regala esta Santa Eucaristía. No olviden compartir la Santa Misa, no olviden compartirla con sus hermanos, con sus familiares y amigos, así como cuando usted comparte algo de lo que tiene su familia por allá en México, tiene su familia por allá en otro país y está trabajando, le va bien. Y usted llama y le dice, mire, este fin de semana le voy a compartir, le voy a mandar un dinerito para que tome una soda. Así haga con la palabra de Dios, con la Santa Misa. Agarre y en el celular suyo dice algo, ahí abajo en YouTube dice compartir. Le da clic en compartir y entonces usted la comparte con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, con todas las personas en su casa. Así como les envía dinerito, mándele también la palabra de Dios para que se alimente y se nutre. Y pregúntele, dígale, a ver, antes de mandarle algo, dígame, ¿de qué hablaba la misa? El Padre, ¿qué dijo en la misa ayer? ¿Qué dijo en la misa hoy? Pregúntele, comparta y también pregunte. De manera de que las personas escuchen la Santa Misa, porque es de Dios escuchar la Santa Eucaristía. Y dice la palabra, a lo último, a los peces buenos y a los peces malos. Así hará Dios, a los malos y a los buenos, a los malos al horno encendido. No queremos gente mala, queremos gente buena. Y para tener gente buena debemos buscar a Dios. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca del alfarero. Ustedes y yo escuchamos el día de ayer cómo Dios nos decía que vamos a hacer una muralla fuerte, que nadie nos va a poder enfrentar, que nadie nos va a poder hacer daño, que Él va a estar con nosotros, que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger. ¿Se acuerda? Bueno, Dios nos hace esa muralla fuerte, Dios nos ayuda. Pero ¿de qué manera nos hacemos muralla fuerte? Escuchando la palabra de Dios, decía la lectura de ayer. Pero hoy la palabra de Dios dice que hace falta también aprender a dejarnos moldear, aprender a dejarnos diseñar, agarrar forma. Miren, yo admiro a esta gente que va al gimnasio a hacer bíceps, tríceps y lombrices, que van a hacer ejercicio. Llegan todos aguados, llegan todos gordos, llegan todos macilentos, llegan al gimnasio que no pueden hacer nada, llegan al gimnasio que no pueden levantar peso. Llegan al gimnasio cansados, llegan al gimnasio fatigados y el primer día de salir del gimnasio ellos salen como que, míreme pero no me toque, míreme pero no me toque, ahí voy, campo y anchura, no me toque, ni para dormir pues porque el ejercicio que hicieron les duele. Y empieza a pasar el tiempo y empiezan a correr la semana y empiezan a correr los años. Y eso que era flácido, y eso que era guau, y eso que era macilento, esos músculos que eran para allí y para acá, se convierten en masa dura. Así como la mía, mire. Se convierten en gimnasta. Sacan bíceps, tríceps y lombrices. Y cambian. Modelaron su cuerpo, lo cambiaron, lo mejoraron. Modelaron su cuerpo a través del ejercicio. Y ya dejaron de ser flácidos, cansados, ya dejaron de ser perezosos, ya dejaron de lado la apatía y van ahorita al gimnasio y no les duele nada, van a hacer ejercicio y no les duele nada. Yo admiro mucho a las personas cuando comienzan a trabajar en algún lugar. No saben nada, no saben cómo funciona la empresa, no saben cómo funciona el trabajo, no saben cómo funciona nada, pero ahí están. Y le van enseñando poco a poco, eso se llama moldear. Le van enseñando poco a poco hasta que llega a ser gerente de la empresa. Y llega a dirigir la empresa que antes no sabía hacer nada, que antes no sabía dirigir ni nada. Yo admiro mucho a las personas cuando están aprendiendo, a los niños ni se diga. Usted no ve que un niño no sabe hablar. Usted no ve que un niño no sabe leer, que no sabe escribir, que no saben ni ir al baño ni comer solo. No saben, no han visto. Pero una vez que empiezan a practicar, una vez que empiezan a hacer las cosas, una vez que empiezan a hacer las cosas diferentes, los niños empiezan a cambiar, empiezan a mejorar. Los niños cambian de vida. Y los niños los moldea el papá, los enseña a hablar, los enseña a vestir, los enseña a comer, los enseña a ir al baño, los enseña a leer y a escribir, los enseñan a todo. Los moldean. Miren, cuando yo estaba
Cuando yo estaba pequeño, yo no sabía manejar carro. ¿Saben? Y muchos de ustedes a lo mejor les ha pasado. Y entonces yo me recuerdo que mi papá, cuando yo era muy niño, yo me recuerdo, y cuando íbamos a visitar a mi abuela, había un camino destapado, digamos, de piedra y monte, por donde pasaba el carro. Y mi papá, para no dañar el carrito, porque era un carrito pequeño y por ahí no pasaba, o no se acostumbraban a pasar ese tipo de carro por los huecos, mi papá, ¿qué hacía? Se iba despacito, suavecito. Iba andando y me decía, Marco, venga para que maneje. Y yo decía, ¿en serio? Sí. Y yo me recuerdo los primeros días que aprendí, que estaba aprendiendo a manejar. Porque ahorita le digo por qué le digo esto. Y yo agarraba y me sentaba y aparecía una abuelita, un abuelito ahí en el volante arrimado. Y el carro se me iba. No tenía un equilibrio del carro. No tenía un equilibrio del carro. Y el carro se me iba para un lado y era suave, que iba despacio. Yo creo que era en la misma velocidad como que usted fuera caminando. Pero así fui aprendiendo. Esas fueron mis primeras clases, mis primeras lecciones. Esas fueron. Y ya fui creciendo, ya fui aprendiendo, hasta cuando me tocó trabajar en una parroquia y me tocó agarrar el primer carro. Le dije a la gente, no se monten, yo voy a manejar solo, no quiero a nadie que venga aquí. Yo he aprendido bastante, ya desde niño he aprendido. No, pero es que usted no puede andar solo. Claro que sí. Tengo mis papeles, me voy. Agarré, prendí el carro y dele. Y así aprendí. Me lancé a aprender. Pero antes hubo un molde que fue mi papá, que fueron las personas que me enseñaron. Cuando fui a aprender a manejar moto, aquí en Venezuela, pues en los campos hay que aprender a manejar moto. Y mi papá desde que yo recuerde tiene moto. Igual, me enseñó a manejar mi abuelo. Y mi abuelo me llevó para allá, para esa carretera donde le digo destapada, y agarró y me soltó la moto. Y es la moto que tiene aquí, que llama cloche, y mete usted las velocidades por aquí, creo que con el pie. Frena con el pie derecho y frena con el brazo derecho. Y entonces usted tiene, para aprender a manejar moto, usted tiene que soltar un poquito el cloche, así como el carro, e ir acelerando. Suelta un poquito el cloche y va acelerando. Y usted poco a poco, si la acelera duro, la moto levanta caballito, se levanta. Y iba poco a poco. Y entonces mi abuelo me soltó la moto y me iba enseñando. Y yo recuerdo que en las primeras prácticas se me apagaba la moto. Porque le soltaba muy rápido el cloche. Porque no le daba casi velocidad. Y otra vez casi la levantaba caballito. Pero así fue aprendiendo y mi abuelo me fue enseñando y después mi papá. Y me fueron enseñando mi familia hasta que yo aprendí a manejar moto y aprendí a manejar carro. Me fueron moldeando, me fueron llevando al aprendizaje. Cuando yo llegué al seminario a estudiar, yo no sabía muchas cosas de Dios. Yo nunca había leído la Biblia completa. Y en el seminario, pues aprendí a leer la Biblia y la he leído varias veces, gracias a Dios. Y yo cuando llegué al seminario a estudiar, no sabía muchas cosas. No sabía limpiar un baño, no sabía hacer comida. No es que haya aprendido, pero más o menos vi cómo se hacía la comida. Yo no sabía picar carne, picar aliños. Yo no sabía qué eran los trabajos del campo, de irme a lanzar charapo por allá y hacerme empolla la mano, eso no sabía. Y los formadores me fueron formando, por eso en el seminario se llaman formadores, porque fueron moldeando ese carácter en mí, me fueron ayudando, me fueron educando. La palabra de Dios del día de hoy, ¿por qué les digo? Jeremías capítulo 18, versículo 1 dice, Jeremías 18 dice que fue a la casa del alfarero donde Dios lo mandó y se dio cuenta que el alfarero estaba haciendo una vasija, pero se le echó a perder. Y el alfarero moldeaba la vasija, educaba la vasija lo que quería. Yo no sé si usted ha visto cómo se hacen las vasijas de barro. Hay una rueda que gira. Se coloca el barro o se coloca la arcilla. Y ahí donde se coloca el barro o se pone la arcilla, en ese lugar, empieza a dar vueltas y el alfarero empieza a subirla, a moldear la arcilla. Y empieza a meterle la mano y empieza a darle forma hasta que queda la vasija. Y dice la palabra de Dios que así somos nosotros para con Dios. Nos debemos dejar moldear, nos debemos dejar educar, enseñar por Dios.
Muchas veces nosotros somos muy grotescos, muy groseros con Dios y no queremos. No queremos. No queremos. Yo me acuerdo cuando yo era niño y le estaba enseñando a mis hermanas a manejar bicicleta. Qué muchachitas pa' canzonas, qué muchachitas pa' desobedientes, mis hermanas. Y yo les enseñaba y parece que no aprendía. Hasta el punto de que la bicicleta me la dañaron aprendiendo a manejar. Y yo más triste y más sentido con mis hermanas porque la única bicicletica que mi papá me había comprado, yo la cuidaba y no me había caído, manejaba con cuidado. Y vienen estas muchachas, mis hermanas, 3 muchachas, y aprendiendo a manejar me la rayaron, me la despintaron, me la acabaron. Me la acabaron. Y después yo la terminé de desarmar y ya me quedé sin bicicleta. Cuando ustedes y yo somos desobedientes para con Dios, no nos dejamos moldear. Miren cómo dice Jeremías 18:1. Oigan, presten atención. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes están en la casa de Israel en mis manos. Como está el barro en las casas del alfarero, así estamos nosotros en las manos de Dios. Dios, para educarnos, para darnos forma, nos coloca a personas. Por ejemplo, los niños tienen unos alfareros, los niños tienen unos educadores, los niños tienen esas personas que le van dando forma y se llaman los padres. Si los niños se estropean, los padres tienen que comenzar de nuevo. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, cuando un niño está dando los primeros pasos, los niños no empiezan a dar pasos y caminan de una vez, eso es poco a poco. Y el papá tiene que ir ahí dándole la forma, agarrándolo. Yo recuerdo que cuando mi hermano estaba pequeño, mi mamá le colocaba como una especie de paño o pañal aquí en el pecho y se lo amarraba por los bracitos por aquí atrás y aquí arriba lo agarraba. Y así lo llevábamos, agarrado de un pañal y el niño dando pasos. Y después salieron las caminaderas, esas famosas caminaderas donde los niños caminan. Pero eso no había en mis tiempos de niño. Y entonces mi hermanito empezó a caminar así. Mi papá lo iba moldeando. Ahora, si hay un niño desobediente que hace lo que le viene en gana y no se deja moldear por el papá y por la mamá, pues no va a aprender a caminar. No va a aprender a hablar, no va a aprender a estudiar. Por eso los niños y los jóvenes y los adolescentes deben hacer caso a su papá, que son sus educadores, que son sus formadores, que son las personas que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que le den una forma, para que le den una ayuda, para que les socorran, para que les eduquen. Los niños son las personas, los jóvenes y los adolescentes tenemos a alguien que son alfareros, que son nuestros padres. Los empleados tienen alfareros que son los jefes. Los cristianos tenemos alfareros que somos los sacerdotes. Pero si ustedes y yo nos estropeamos, nos echamos a perder y no volvemos a construir la vasija de barro y no volvemos a levantarnos y no volvemos a crecer, pues nunca Dios va a tener, el alfarero va a tener una vasija, pues nunca vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy con esta palabra ustedes y yo debemos aprender a dejarnos moldear por Dios. ¿Y cómo nos dejamos moldear? Escuchando su palabra, escuchando la Santa Misa, haciendo caso a lo que Dios manda. ¿Cómo escuchamos su palabra? Obedeciendo a lo que Dios nos pide, obedeciendo a lo que Dios nos invita, obedeciendo a la palabra de Dios. Así nosotros vamos poco a poco moldeándonos, estructurándonos. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que ustedes y yo no podemos dejar de moldearnos, que ustedes y yo no podemos hacer todo lo que queramos sin que Dios nos ayude. Aprendamos a ser humildes y agachar la cabeza, a reconocer nuestros errores. Esta parte de moldear no es fácil, esta parte de formar no es fácil, porque tenemos nuestras creencias, nuestros caprichos, nuestra manera de pensar y a veces las interponemos. Pero cuando dejamos que Dios haga su obra, las cosas van cambiando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.